9 de la mañana con 40 minutos, 9 con 40, mañana no tan helada como las que hemos tenido, las que habíamos tenido las últimas semanas, a propósito de esta nieve caída antenoche, ha subido la temperatura, es más, hoy día tenemos pronosticada una máxima de 8, en estos momentos hay 3 grados con sensación térmica similar, lo mismo en Puerto Natales, tiene 1 grado con sensación térmica similar, 1 grado por venir menos, Torres del Paine menos 1, con la misma sensación térmica y espera una máxima de 7. En Porvenir se esperan 8 también y tiene 4 grados en estos momentos, lo mismo que en Cabo de Hornos, que tiene 4 grados. O sea, temperaturas sobre cero agradables para lo que hemos tenido en las últimas semanas. Diputado Gabriel Boric Font, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está ahí? Todo bien por acá. Tengo que partir la conversación con esta carta de renuncia de estas 3 ex militantes del movimiento autonomista o de Convergencia Social que están en plena construcción. Ya se lo hemos preguntado al presidente a nivel local, al concejal Arturo Díaz, pero me gustaría saber la opinión. ¿Fue sorpresiva esta carta de renuncia? Porque además hay acusaciones ahí dentro del texto y tengo que decir que también se le ofreció el espacio a las 3 firmantes, pero no tuvimos respuesta para que ellas expliquen o fundamenten las acusaciones duras, que incluso se habla de acoso sexual dentro de ese texto que viralizaron ellas mismas a través de redes sociales, pero no tuvimos respuesta. Pero sí también lo involucran a usted, al concejal Díaz. ¿Le sorprendió esta carta de renuncia, diputado? No, la verdad que no. Era gente que hace un buen rato ya estaba alejada de la militancia. Quiero ser muy claro que yo jamás he tenido ninguna acusación de ese tipo, ni de acoso sexual, ni de abuso sexual, ni nada de esas características, para que no quede el manto de duda. Sí. De hecho, las acusaciones que se hacen son muy indeterminadas, por lo tanto es difícil establecer defensa si es que no se hacen acusaciones con claridad. Nosotros dentro de la organización, de hecho, hace poco sacamos un comunicado señalando de que hoy día existe un protocolo al interior de nuestra organización para casos de este tipo y que toda denuncia tiene que ser procesada y hay sanciones establecidas para este tipo de casos. Somos una de las colectividades que está en general en el Frente Amplio innovando en esta materia. Evidentemente queda mucho por mejorar. Yo creo que siempre tenemos que estar disponibles para cuestionarnos y reflexionar sobre las prácticas machistas que están tremendamente asentadas en la cultura y en cómo hemos sido formados, pero la carta, bueno, tiene acusaciones que son muy al voleo, muy infundadas, que en donde se expone en particular a compañeras de manera totalmente injusta, pero yo creo que es una reflexión que hay que dar de ver cómo se mejora, pero las compañeras decidieron salir y somos muchos más los que nos quedamos, así que vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para ofrecerle una alternativa a Magallanes respecto a la política tradicional. Claro, hay acusaciones indeterminadas, como usted dice, pero sí se habla de violencia machista al interior de la orgánica, del equipo de la Diputación, de la gente que trabaja cercano a Arturo Díaz. Esas acusaciones indeterminadas, ¿las considera irresponsable por ser así, de esas características indeterminadas? O sea, yo creo que cualquier acusación, independiente del caso de estas 3 compañeras, cualquier acusación que no establece hechos y por lo tanto no da oportunidad de defenderse, es muy difícil responder, porque como no se especifica cuál es la conducta que se critica y no se especifica quién la realiza, la verdad que no hay mucho que decir al respecto. Ahora, sin perjuicio de ello, yo lo que recojo y lo que es un desafío tanto para Convergencia Social como para el Frente Amplio es que tenemos que estar permanentemente reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre el machismo que existe en nuestra sociedad y que también permea en nuestras organizaciones. Eso es algo que no se puede desconocer, que es importante mejorar, porque si no somos autocríticos respecto de esas cosas, rápidamente nos vamos a convertir en lo mismo que criticamos. Otra de las cosas que se menciona ahí es el elitismo de la clase dirigencial de la orgánica del movimiento que usted representa, diputado. ¿Se considera elitista? No, para nada. No me considero elitista. Nosotros, una de las, creo, cosas importantes que hemos hecho, tanto en el trabajo de la Diputación como en el trabajo de Convergencia Social, justamente abrir las puertas a todos quienes quieran participar, sin importar la condición de clase, raza, solamente lo que importa son las ideas, y en particular en nuestro trabajo territorial, creo que eso queda absolutamente desmentido, por lo tanto me parece una
una acusación que tampoco se explica por sí misma y creo que la verdad es bastante injusta respecto a la mayoría de nuestros compañeros y compañeras que además no provienen de la élite y que están trabajando por tratar de ofrecer una alternativa tanto a Magallanes como a Chile de hacer un país más justo. Así que yo respeto la decisión de las compañeras, pero no comparto sus acusaciones. ¿En qué afecta a Convergencia Social en este proceso de construcción este tipo de situaciones, Gabriel? Invita a que debatamos a que mantener abierto un debate respecto a las prácticas que tenemos al interior de la organización, a ver qué cosas podemos mejorar, pero en ningún caso disminuye las ganas que tenemos la mayoría de que nos quedamos de seguir dando la pelea por construir un país más justo. Yo creo que al final la alternativa entre el trabajo colectivo y el individualismo, yo siempre voy a optar por el trabajo colectivo y creo que esa es la vocación de la mayoría de quienes están hoy día participando en Convergencia Social, y de hecho la próxima semana vamos a estar en diferentes procesos de junta de firmas para poder legalizar el partido en Magallanes y trabajar en conjunto con la ciudadanía magallánica frente a los problemas que tenemos hoy día como región, en donde estamos viviendo una desaceleración económica importante, en donde hay cada vez mayor desempleo, en donde las expectativas, donde no sé, los precios de la vivienda están cada vez más altos, los arriendos imposibles, en donde tenemos problemas vinculados al medio ambiente también. Entonces hay muchos temas que debatir, en los que ofrecer soluciones, y que eso no se van a solucionar desde los individualismos ni las renuncias. Vamos a Mina Invierno. Usted fue el día sábado, entiendo, visitó las faenas de Mina Invierno, se juntó con los trabajadores, con la gerencia. Cuéntenos un poquitito de qué se trató ese viaje a Isla Riesco y las conversaciones que tuvo ahí en terreno. ¿Qué vio? ¿Con qué sensación volvió? Bueno, yo había estado en Isla Riesco conversando tanto con los opositores a la mina como con algunos de los sindicatos el año 2015, y ahora, dada la situación apremiante en la que se encuentran los trabajadores y la situación de incertidumbre en la que hoy día están, me pareció importante y parte de mi rol como parlamentario el poder escuchar en terreno cuáles son las inquietudes que tienen los trabajadores frente a la situación que están viviendo. Y me parece que era importante directamente en la faena para poder conversar con quienes allí están trabajando. Y lo que pude ver es que efectivamente hay una gran incertidumbre laboral, en que efectivamente los despidos han afectado significativamente el funcionamiento de la faena, en donde evidentemente se nota que hay un descenso importante o una contracción importante en la producción. Hoy día queda solamente 8 cargas de carbón para poder sacar, y producto de la incertidumbre que se ha instalado a partir de la falta de decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia, la verdad es que la mina se encuentra en parte importante paralizada. Ahora, lo que yo he señalado respecto a esto, y se lo señalé a los trabajadores de la mina, es que yo tengo una opinión en donde la mina es la principal responsable de haber llegado a esta situación, pero sin perjuicio de ello. Acá uno no puede sino empatizar con la situación por la que están pasando hoy día cientos de trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos, y en particular con sus familias que se ven en una situación de angustia que es tremenda, y yo creo que eso no podemos hacer ojos ciegos frente a esa realidad. Por lo tanto, a lo que yo me he comprometido es a hacer las gestiones que estén a nuestro alcance, sin, por cierto, vulnerar la autonomía del Poder Judicial, en que el Poder Judicial, en particular el Tribunal Ambiental de Valdivia, falle lo antes posible, en un sentido u otro, para que se termine esta incertidumbre. Acá no puede ser de que los trabajadores tengan que sufrir las consecuencias de una falta de diligencia de un tribunal ambiental que más encima no está ubicado en nuestra región. Eso me parece que le quita el sentido de urgencia, que los jueces que están en Valdivia no están viendo lo que está pasando en nuestra región, y es algo con lo cual yo empatizo, y creo que como parlamentario tengo el deber también de tomar acciones al respecto. Dicho esto, además hay una situación de emergencia con los trabajadores que han sido desvinculados, en la cual no se puede hablar propiamente de reconversión laboral, porque la reconversión laboral es algo que se tiene que hacer desde un comienzo, o sea, es algo que se tiene que planificar desde que se instala un proyecto. Acá estamos en una situación ya propiamente de emergencia, y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Trabajo para poder conseguir las certificaciones que permitan a los trabajadores buscar otros empleos con las habilidades que adquirieron trabajando en la mina. Lo que pude ver también es que trabaja mucha gente en la mina que se ha formado allí,
y por ejemplo me tocó conversar con un chico que había salido del Don Bosco y que había hecho su carrera ahí, que hoy día era supervisor. Y son cosas que son importantes para las familias magallánicas, familias que trabajaban ahí y que hoy día su puesto de trabajo se encuentra en riesgo por desde mi punto de vista, mal funcionamiento del Tribunal Ambiental. Acá hay que tomar decisiones pronto, sin presiones políticas. Estas decisiones respecto en particular a las tronaduras son decisiones que tienen que ser técnicas, no puede estar influenciadas por presiones de afuera, ni de políticos en uno u otro sentido. Y eso es lo que yo espero abogar para que esto se resuelva lo antes posible y poder otorgarle certeza a los trabajadores y trabajadoras que allí laboran. No solamente a los contratados directos por Mina Invierno, sino también a los contratistas que también se están viendo afectados por la contracción de la faena. Claramente no puede haber presiones políticas, pero también es claro, diputado, que es bastante impresentable que no haya una fecha límite, que no tenga un plazo el Tribunal Ambiental para dar una decisión blanco o negro, sí, no, lo que sea, pero es insólito, se pueden demorar un año si quisieran. No, exactamente, eso es lo que nosotros estamos trabajando y vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que esto se resuelva lo antes posible. Y lo mismo la Corte Suprema, o sea, porque esto, independiente de cuál sea el fallo, va a llegar a la Corte Suprema. Sí. Y en el fondo, cuando no hay decisión, se decide de facto por una de las opciones, que es empujar hacia el cierre. Entonces, me parece que es tremendamente irresponsable por parte de los tribunales ambientales esta postura que han tomado de no darle el sentido de urgencia que merece cuando hay tantas familias involucradas y que están sufriendo producto de esta incertidumbre. Ya, usted responsabiliza a la empresa, a la minera, a Mina Invierno en específico respecto a la situación que se está viviendo hoy día, ¿no? Yo esto lo conversé con la gerencia y efectivamente en esto tenemos visiones encontradas. Lo que yo señalo es que es una irresponsabilidad no haber previsto desde un comienzo del proceso que se iba a necesitar la utilización de tronadura. Si esto se hubiese visto con la anticipación suficiente, seguramente no estaríamos en la situación que actualmente tenemos. Pero ahora, más allá de indicar estas responsabilidades, lo importante, y a mí yo no tengo, no es mi rol defender a los inversionistas de la mina. Mi rol es velar por la situación de los trabajadores y trabajadoras que allí están laborando y que se han visto afectados por la falta de decisión de los tribunales ambientales, y eso es lo que estamos dedicados ahora desde las diferentes comisiones de las que soy parte. Ya, la responsabilidad es similar a la que tiene Nova Austral, por ejemplo, con esta doble contabilidad, la situación grave que se está viviendo en Tierra del Fuego y que muchos en Porvenir dicen, si se termina Nova Austral o si hay alguna complejidad, acá hay que apagar la luz y cerrar la puerta por fuera, Porvenir se viene abajo. ¿Cuál es su interpretación al respecto? No, me parece que son situaciones diferentes. Acá estamos hablando, en el caso de Nova Austral, de una evidente vulneración a la buena fe. Acá Nova Austral hizo trampa, trató de manipular la cifra de mortandad de los salmones para engañar a la autoridad, y eso es absolutamente inaceptable. ¿Significa eso que la empresa tiene que cerrar? Yo creo que no. Acá hay que tener sanciones proporcionales a la falta. Acá no se trata de rasgar vestiduras y mirar para el lado frente a la realidad de los trabajadores y trabajadoras que, por ejemplo, en Porvenir están realizando sus labores. Lo que nosotros hemos señalado y en lo que yo he trabajado, en lo que yo he trabajado es que la salmonicultura, la industria de la salmonicultura en general, independiente de Nova Austral, ha sido una industria que es profundamente irreflexiva y que ha generado daños ambientales y laborales en Puerto Montt, en Chiloé, en Aysén, y que hoy día, producto justamente de esta irresponsabilidad, lo está generando en Magallanes. Lo que a mí me parece inaceptable es que la empresa que hizo trampa, que falseó datos, que trató de engañar a la autoridad, se vista de víctima ante la sociedad. Eso no es aceptable. Ahora, yo insisto, acá nuestra preocupación, más que los ejecutivos de la empresa, tienen que ser los trabajadores. Y efectivamente estamos en una situación complicada en Magallanes. Acá acaba de cerrar Johnson, están los despidos que han habido en Mina Invierno, hay una contracción laboral, los arriendos están tremendamente caros, los precios de las viviendas. Entonces uno no puede no pensar en la situación de los trabajadores y uno tiene que ser ponderado en las opiniones que emite respecto a este tema. Por lo tanto, nosotros vamos a defender los puestos de trabajo. Mi posición es defender los puestos de trabajo en un equilibrio con el cuidado del medio ambiente.
Por eso hemos señalado que las industrias de la salmonicultura tienen que establecerse en los lugares que estén autorizados para ello, y que esos lugares no pueden incluir, por ejemplo, áreas protegidas como reservas de la biosfera, como es el caso del Canal Beagle. Pero eso no significa que no puedan realizar sus labores en otras partes con las medidas de seguridad correspondientes. Y para ello lo necesario, y lo que nos dimos cuenta, o sea, esto yo ya lo había denunciado hace mucho tiempo y habíamos hecho gestiones para mejorar el presupuesto de Sernapesca, pero lo que queda en evidencia es que el Estado no tiene capacidad autónoma de fiscalizar a estas empresas que, si no las fiscaliza, mienten. Y esa es una cuestión que ha quedado de manera muy explícita ante la situación de Nueva Austral, pero como señalé anteriormente, yo quiero entregarle una señal de respaldo a los trabajadores, decirles de que yo, por lo menos, y acá hablo a título individual, no soy de quienes creen que hay que cerrar y apagar la luz, sino que hay que defender los puestos laborales, y esto se tiene que hacer bien, y para eso hay que ser más responsable de lo que ha sido hasta ahora. Ha tocado un punto muy interesante que acá lo hemos hablado en varias ocasiones, que es el precio de los arriendos y el valor de comprar una casa. Absolutamente gigantes, por ponerle un concepto, son inalcanzables los precios de los arriendos. Cualquier casa vale 400, 500 mil pesos, no son casas que valgan esos precios cuando uno las va a visitar. Cualquier casa cuesta sobre 100, 120, 150, y para qué hablar, hay casas de 400, 500 y 600 millones de pesos que antiguamente en Punta Arenas no existían, pero que hoy día sí las valen. Hay responsabilidad, según algunos, de los propios corredores de propiedades, porque ellos, mientras más caro puedan arrendar o vender, más marginan, por mayor es la comisión que se ganan. Yo creo que hay responsabilidad claramente de los corredores y las corredoras de propiedades en este aumento significativo, vergonzoso de los precios de los arriendos y de las casas. Pero ¿cómo lo solucionamos? Porque además tampoco hay acceso al crédito hipotecario, entonces se hace cada vez más difícil para la clase más importante de nuestra región, que es la clase media. Más de un 70% se siente clase media en Magallanes, de poder acceder a una casa propia y menos de arrendar. Entonces, al final, las condiciones y la calidad de vida son paupérrimas, por diputado. Acá lo que nosotros hemos venido trabajando hace harto tiempo, y ahora lo estamos próximos, junto con el Frente Amplio, hemos estado analizando este tema, y el presidente de la Comisión de Vivienda, Gonzalo Winter, que también es militante de Convergencia Social, está abordando el asunto, y yo espero colaborar en ello. Es que, justamente como tú dices, la clase media está entre la espada y la pared. Está entre la espada y la pared porque no pueden acceder a créditos, porque los bancos no les dan, porque no tienen capacidad de pago, y por lo tanto se les dice básicamente que son muy pobres para acceder a un crédito hipotecario, pero tampoco pueden acceder a subsidio porque les dicen que están por sobre la línea que les permitiría tener o ser susceptibles de subsidio, y por lo tanto son muy ricos para poder tener un subsidio del Estado. Y el problema es que además los subsidios son de hoy día 12 millones de pesos, y las casas están por sobre los 60 millones de pesos, si es que. Entonces, la verdad es que se genera una situación en donde los obligas a arrendar a la clase media termina arrendando por 350 mil pesos, y por lo tanto le quitas toda posibilidad de ahorro para tener una casa propia, y eso genera una burbuja que va inflando cada vez más los precios. Y lo que nosotros hemos señalado en esto, yo creo que hay que ir por dos lados. Uno, evitar y buscar cómo evitar la concentración de la propiedad. En Magallanes hay un grupo de pequeñas familias que tienen una concentración de propiedad que es absurda, ridícula. Más de 1.000 propiedades, por ejemplo, hay algunas familias hindú que tienen más de 1.000 propiedades que arriendan y que, desde mi punto de vista, suben el precio artificial, de manera artificial, de los arriendos, y que terminan rentando sin otorgar ningún valor. Y eso es algo que tenemos que regular, y estamos viendo la manera de regularlo. Desgraciadamente los parlamentarios no tenemos muchas atribuciones para eso, porque el derecho de propiedad en Chile está más protegido que el derecho a tener vivienda. Entonces es algo que estamos explorando cómo hacer. Hoy día hay una noticia en donde, justamente, como te comentaba antes, el presidente de la Comisión de Vivienda, Gonzalo Winter, estaba explorando la posibilidad de buscar regulaciones de precios en vivienda, porque además lo que sucede con esto es que se termina expulsando a la gente de los barrios. Sí. La gente le terminan subiendo las imposiciones, le terminan subiendo el impuesto, básicamente por tener un bien inmueble, y esto pasa en particular en ciudades más grandes, y los terminan expulsando de los barrios porque no pueden sencillamente pagar eso. Entonces hay una situación con la vivienda que es
grave, que es urgente, y desde el Frente Amplio estamos trabajando para enfrentarla y buscar una solución ante esta burbuja inmobiliaria que se ha generado y que en Magallanes es una de las regiones en donde más altos precios tienen los bienes inmuebles en Chile. Entonces, no nos vamos a quedar de brazo cruzado de eso, estamos trabajando. Yo creo que hay que apuntar a la concentración inmobiliaria y evitar, por ejemplo, mediante un mayor pago de impuestos después de la tercera propiedad, para que no se pueda hacer como negociados con la necesidad del resto. Y espero pronto poder dar mayores noticias respecto de cómo vamos a abordar esto, pero yo estoy plenamente consciente de que en Magallanes hoy día no la estamos pasando bien, de que los tiempos mejores no llegaron. Esto no es una responsabilidad que se le pueda atribuir a una persona en particular, pero sí al gobierno en general. Y en donde cuando no hay planes de inversión de Magallanes, cuando los 500 años del Estrecho han quedado relegados a casi ninguna obra relevante más allá de un monumento, la verdad es que los parlamentarios, independientes del color político, tenemos que unirnos para sacar la voz fuerte por la región y decir de que acá en Magallanes no la estamos pasando bien y que es necesario una mayor inversión pública en nuestra región, como la hubo, por ejemplo, con el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. Claro, Marcos Poyanco nos escribe por WhatsApp y nos dice, tengo un hijo que gana 400 lucas y paga de arriendo 300 lucas, y así vive. Claro, es que la gente tiene que vivir igual, y araña y llega arrastrando a fin de mes, no, y de alguna forma... termina endeudándose y con deudas de consumo que generan intereses, en donde al final terminas pagando permanentemente los intereses y ves que la deuda sube. Y sencillamente no se puede seguir así. Yo lo veo, muy cercano. El caso, perdón que hable de un caso tan cercano, pero en el caso de mi pareja, se tuvo que endeudar para estudiar. Está con un crédito de consumo, porque no le dieron crédito, no le dieron otro crédito, y hoy día está pagando solamente intereses, tiene que pagar un arriendo de 400.000 pesos, y sencillamente no le alcanza. Y complicado de conseguir trabajo, tiene que estar trabajando en un café para poder pagar los intereses de la deuda. Entonces es una situación que es realmente crítica. Me parece que es algo que no podemos hacernos los lesos. Ayer yo los invito a que revisen en nuestras cuentas, en Twitter, por ejemplo. Yo hoy día le respondí a un diputado de derecha que criticaba el que desde el Frente Amplio estemos planteando la necesidad de regular los precios de las viviendas, y decía de que regular los precios de las viviendas es una receta fracasada. Y yo le decía, ¿cómo va a ser fracasado preocuparnos justamente por la realidad de la clase media que hoy día no tiene acceso a crédito ni acceso a subsidio y está entre la espada y la pared? Esa es la visión que tiene la derecha en Chile, y es lo que nosotros tenemos que combatir permanentemente en el Congreso. Yo entiendo que la vivienda debiese ser considerada un derecho social, no un problema de una persona en términos individuales, ¿no? Exactamente, esa es mi perspectiva también, y por lo tanto hay que tener mecanismos de integración de las viviendas sociales para que no solamente los sectores de más bajos ingresos, sino también la clase media pueda acceder a viviendas dignas sin necesidad de endeudarse para toda la vida por ello. Y es algo en lo que estamos trabajando, que para mí es tremendamente importante. Conozco la realidad de nuestra región, y creo que dada en particular la contracción económica que estamos viviendo, tenemos que todos ponernos las pilas para poder trabajar en esto y ofrecer mayores certezas a los magallánicos y magallánicas en estos temas. Lo último, 30 segundos, capaz que no alcancen 30 segundos, pero me voy a la red social y en WhatsApp Andrés nos pregunta, ¿qué opina el diputado sobre el paso sobre el nivel de la Ruta 9? No, a mí la verdad no me gusta nada. Creo que es una inversión exagerada para un problema que se podría solucionar desde mi punto de vista. Yo no soy ingeniero en transporte, pero creo que con un par de semáforos, aunque disminuye un poco los tiempos y haya que ajustarse un poquito mejor a eso, la verdad que no se justifica una inversión de tantos miles de millones de pesos cuando tenemos necesidades tan urgentes de la región. Esa es mi postura, por lo menos. Se lo he planteado también a gente del CORE. Yo espero que algo de esas características, cuando tenemos otras prioridades tan urgentes, no se lleve a cabo. Diputado Gabriel Boric, buena jornada. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Mauro. Un abrazo a todos los que están escuchando allá en Magallanes. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Nos vemos el fin de semana. Chao, chao. 10:04, pausa, ya volvemos.